Filadelfia, JB. Perfecciona tu vida con la palabra de Dios. Síguenos en Facebook, Twitter, YouTube, /Iglesia Filadelfia JB y nuestras reuniones en vivo a través del live stream de nuestra página web. Leemos las Santas Escrituras en el Evangelio según San Marcos, capítulo 2, versículo 1. Dice las Santas Escrituras: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta. ¿Y qué hacía? Les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis, repitamos esto, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén y amén. Oremos. Santo, cierre sus ojos, pero abra su corazón. Padre de los cielos, en el nombre de Jesús, quiero colocar en tus manos esta palabra. Quiero pedirte, amado Padre, que tú hables a través de mi boca. Tu Espíritu Santo sea tomando mi vida y hablando lo que tú quieres decirle hoy a tu pueblo. Señor, que no hable yo, sino tu Espíritu hable a través de mí. Esto te lo pido en el nombre de Jesucristo,
Amén y amén. Hoy voy a comenzar un nuevo estudio sobre la vida de mi amigo Jesús, el cual he titulado El paralítico perdonado. Este tema nos ocupará 2 charlas. Hoy daré la primera y con la ayuda de Dios en 8 días daré la segunda. El tema que nos ocupa nos habla de un milagro extraordinario que el Señor hizo en medio de una gran multitud sobre un hombre paralítico. Vamos a aprender grandes cosas a través de este estudio. Espero con la ayuda de Dios que estas cosas le ayuden en su vida espiritual. El primer punto que voy a empezar a tratar está en la pantalla, ojalá lo leamos todos. Lo he titulado Las multitudes y la palabra de Dios. Repitámoslo todo, por favor. Las multitudes y la palabra de Dios. Así que voy a empezar desde ya a desglosar este primer punto. Primero, las multitudes buscaban la sanidad de sus cuerpos y el Señor Jesús se preocupaba por la sanidad de sus almas. No sé si entendieron lo que leyeron. Como no estoy muy convencido, voy a volverlo a leer. Por favor, atiende lo que dice la pantalla, porque es importante. Las multitudes buscaban la sanidad ¿de qué? De sus cuerpos. Y el Señor Jesús se preocupaba por la sanidad de sus almas. Ahora sí lo entendieron. La gente estaba más interesada en la sanidad de sus cuerpos. Quiero que le preste atención a la lectura de Marcos 2:1 que está en la pantalla. Escucha, iglesia. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba ¿en dónde? En casa. Mire que no dice que estaba en una casa, sino que estaba en casa. Así que era la casa donde el Señor vivía. Capernaum era, digámoslo así, el cuartel general del ministerio del Señor. Allá era donde el Señor llegaba a reposar para emprender otro viaje. Capernaum. Así que el Señor llegó a su casa en Capernaum. Y dice que versículo 2, e inmediatamente, no lo dejaron ni llegar, inmediatamente, ¿qué pasó, iglesia? Se juntaron muchos, de manera que no cabían ni aún a la puerta. Pregunto, ¿a qué iban estas multitudes? A buscar milagros, a que les sanara su cuerpo, a que le respondiera una plegaria física. Pero mire cómo termina el versículo. La gente iba por un milagro físico y Jesús, ¿qué hacía? Yo no escucho. Les predicaba la palabra. Así que basado en esto, pongámosle un poquito de lógica y escudriñemos las escrituras. Pongámosle sentido a lo que dice la Biblia, a lo que el Espíritu Santo esté hablando. ¿Cuál es la prioridad de Dios para el hombre? Su alma. Hay gente que anda corriendo detrás de un milagro físico, pero se olvidan de su alma. Y el Señor, para Él lo más importante era el alma. El alma. Por eso, hermano, que aquí en esta iglesia, el eje de esta iglesia es la palabra. Porque Cristo dijo, conoceréis la verdad, y la verdad te hará que libre. Segundo, cuando yo salga de mi primer punto le aviso, estoy en mi primer punto. Segundo, para el Señor Jesucristo,
no para el pastor Abraham, para el Señor Jesucristo, la sanidad del alma es infinitamente más importante que la sanidad del cuerpo. No oigo un amén. Así que cuando no oigo amén, creo que no oyeron. Y vuelvo y repito, para el Señor Jesucristo, la sanidad del alma es infinitamente más importante que la sanidad del cuerpo. Ahora sí me convence. Juan 5:24. Juan 5:24. Escucha lo que dice el Señor Jesús. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué pasa con él? Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. A ver, iglesia, Jesús dice de cierto, o sea, ciertísimo lo que voy a decir. El que recibe un milagro tiene vida eterna. El que fue sanado de los pies, de las manos, de la cabeza, tiene vida eterna. Dese cuenta que no. Dese cuenta que el Señor se preocupa más por el alma. De cierto, dice el Señor, os digo, que el que oye mi palabra y cree en Dios que me envió, este que oye y cree a Dios, al Padre que me envió, este tiene ¿qué? Vida eterna. Ha pasado de muerte a vida. Alabado sea el nombre de Jesús. Ustedes han pasado de muerte a vida. Basado en este versículo, ¿cuál es la prioridad del Señor? El alma. San Marcos capítulo 8 y versículo 35. San Marcos 8:35. Está en pantalla, leamos. Agarra esto que Dios te va a hablar, iglesia. Si tratas, déjeme lo voy a leer de la NTV, de la traducción NTV. Si tratas de aferrarte a la vida, la vas a perder. Oiga lo que dice: si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, dice Jesús, y por causa de la buena noticia, o sea, el evangelio, la salvarás. ¿Qué beneficio, escuche, qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Présteme tu atención, yo te explico. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Para el Señor es más importante el alma que el cuerpo, que las cosas de este cuerpo. El Señor dice que hay personas que se preocupan tanto por las cosas de la vida, por las cosas materiales, se aferran a ellas, dice, se viven pegando de ellas, que se olvidan de su alma. Y Él dice, si tú ganas el mundo, si tú te llenas de dinero, logras éxitos financieros, académicos, intelectuales, pero olvidas tu alma, has perdido todo. Porque ¿qué le sirve a un hombre ganar el mundo si pierde su alma? ¿Qué dará el hombre por su alma? No he salido de mi primer punto, sigo en mi primer punto. Tercero, es posible, oiga iglesia, es posible que una persona reciba la sanidad física sin recibir la sanidad de su alma. No entendieron. Le estoy contando una historia. La historia que le estoy diciendo es que es posible que una persona reciba sanidad física
sin haber recibido la sanidad de su alma. Se lo voy a explicar de otra manera. Es posible que una persona vaya a una iglesia, sea sanada y termine en el infierno. Eso es lo que le estoy diciendo. ¡Uy! ¿Cómo así? Eso es bíblico, hermano. Se lo voy a demostrar. Lucas capítulo 17 y versículo 11. Lucas 17, 11. ¿Qué dice la palabra, hermano? Lea conmigo. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres. ¿Cuántos? 10 hombres. ¿Cómo estaban? Leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzando la voz diciendo: Jesús, maestro. ¿Le dijeron Dios? No, maestro. Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, le dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. ¿Qué pasó? ¿Fueron qué? Sanados. Entonces uno, ¿cuántos eran? 10. Entonces uno de ellos, viendo lo que había sido sanado, volvió. ¿Qué le dijo? Mire que ya no le dijo maestro, no le dijo Jesús, sino que vino glorificando a Dios a gran voz. Se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Eso qué es? No escucho. O sea que este hombre lo estaba reconociendo como Dios. Se postró a sus pies y lo adoró. ¿Y qué hizo? Dándole gracias. Y este era que samaritano. Respondió Jesús y dijo, mucha atención, iglesia. Respondió Jesús y le dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y le diese la gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, y atienda esto, ¿qué le dijo? Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aleluya. Tu fe te ha ¿qué? Salvado. Ya había sido sanado. Ya había sido sanado. Ahora estaba siendo salvado. Estaba sano su cuerpo. Ahora fue sana su alma. Los nueve fueron sanados. Sus almas murieron enfermas. ¿Está entendiendo? Pregunto, ¿puede una persona ir a una iglesia y recibir una sanidad física y terminar en el infierno? Sí. 1, 2 y 3. Sí. Esa es la respuesta. Segundo punto, salgo de mi primero, que era las multitudes y la palabra de Dios. Voy a entrar a un segundo punto: el verdadero amor por las almas. Por favor, métase en este tema: el verdadero amor por las almas. Para entrar en este tema le voy a hacer una pregunta. Jesús llega a Capernaum, a su casa, y dice que él se llenó de gente. No había dónde meter una persona más. Y lo primero que hizo fue que, se lo acabo de enseñar, predicarle la palabra. Ahora mire lo que sucede. Mire lo que le voy a enseñar: el verdadero amor por las almas. Primer punto: el verdadero amor por las almas se muestra en lo que estamos dispuestos a hacer por llevarlos a Cristo. Póngale mucha atención a lo que le estoy diciendo. Se lo voy a aplicar a usted como una inyección. Usted muestra amor verdadero por un alma de acuerdo a lo que usted está dispuesto a hacer por llevar a esa persona a Cristo. Marcos capítulo 2 versículo 3, que es el tema que nos ocupa. Marcos 2, 3. ¿Qué dice la escritura? Entonces vinieron a él, a Jesucristo,
unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, un hueco en el techo, ¿qué hicieron? Bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pero mire lo que sigue, esto es emocionante. Al ver Jesús la fe del paralítico. ¿La fe de quién? De los que estaban en el tejado. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Préstame tu atención. El punto que quiero hablar sobre el verdadero amor por las almas es qué podemos o qué estamos dispuestos a hacer por salvar un alma. Estos hombres, ¿cuántos eran? 4. Rompieron todo paradigma, rompieron toda barrera, rompieron todo límite. ¿Estos hombres eran hombres de fe? Sí, Cristo dice que su fe le agradó. Estos hombres oyeron que Jesús había llegado y no fueron por un milagro para ellos, sino que se acordaron que había un paralítico. Las multitudes habían ido por su milagro, se habían olvidado ¿de quién? Del paralítico. Pero el Señor se agradó de lo que hicieron ellos. Fueron y tomaron al paralítico, lo cargaron, era una camilla, cada uno cogió de un lado, como en el fútbol, ponen al herido y salen ahí los camilleros, 4 llevando al paralítico. Llegaron a la casa. ¿Cómo estaba la casa? Llena, gente hasta en la calle. No hubo forma de entrar, era imposible. Pero estos hombres no se dieron por vencidos. Ellos sabían que el único que podía hacer algo por este paralítico era Jesús. Así que dijeron: no podemos darnos por vencidos. Tomaron una escalera, se subieron al tejado. En esa época no había tejas como las de hoy, Eternit, ni nada de eso. Las tejas eran de paja. Y entonces se subieron al tejado y decían: ¿qué hacemos? No, pues abramos un hueco. La casa no era de ellos, pero estaban dispuestos aún a meterse en problemas con tal de salvar a un paralítico. Rompieron el tejado, arrancaron la paja, hicieron un hueco. Yo me puedo imaginar la escena, toda la gente viendo a Jesús, y de pronto empieza el techo a romperse y todo el mundo mirando, y el Señor detiene la plática, la enseñanza, y se queda mirando. Y el hueco que hicieron no fue un huequito, fue un huecote, porque tenían que meter a un hombre con todo y camilla. Y cuando hicieron el hueco, tal vez cogieron cuerdas y empezaron a bajar al paralítico. Lo pusieron a los pies del Señor. Y el Señor se quedó mirando, no al paralítico, a estos hombres. Estos hombres estaban rompiendo todas las barreras. Nada impedía que ellos salvaran un alma. Hicieron todo lo que estaba a su alcance con tal de llevarlo a Cristo. Alguien que diga amén. Ahora, ¿me permite incomodarlo? Levante la mano el que quiere que lo incomode. ¿Qué hace usted por un alma? Llevo 2 semanas tocando este tema, no porque yo quiera, sino porque el Espíritu está hablando. El Señor ha estado diciéndole a la iglesia: préstame tu barca. Tu barca eres tú. Y 2 veces el Señor te ha hablado fuerte a través de mi boca. ¿Tú me dices que amas a Dios? ¿Hay alguien aquí que ame a Dios? ¿Cómo me puedes decir tú que amas a Dios cuando no puedes siquiera ayudar a un paralítico del pecado para salir de su problema? Es que la parálisis no es solo física. Este hombre es un cuadro de un paralítico espiritual. ¿Sabías tú que allá afuera hay millones de paralíticos? Hay gente paralizada en la idolatría. Muchos de tus familiares son paralíticos espirituales por la idolatría. ¿Qué tal los paralíticos del sexo? Homosexuales, lesbianas, prostitutas, promiscuos que ven en internet pornografía, revistas sucias. Están paralizados en un demonio llamado pornografía, laxivia y lujuria. ¿Qué tal de la parálisis de las drogas, del cigarrillo, del alcohol?
Esos son parálisis, iglesia. ¿Qué tal la parálisis del intelectualismo, de la metafísica de la nueva era, de la brujería, de la hechicería? ¿Qué tal la brujería de la meditación trascendental, de los viajes astrales y de toda esa basura que el diablo le ha metido a la gente para engañarla y llevarla al infierno? Esa gente está paralizada. Le pregunto, ¿esta gente llegará a Cristo por sus propias fuerzas? No, necesita que alguien cargue su camilla, necesita que alguien le ame, necesita que alguien sienta el dolor de esa alma que está a punto de irse al infierno. No me digas que tú amas a Dios cuando descuidas un alma que está a tu lado, que está en tu barrio, que está a tu lado en tu empresa. Amar a un alma es cargarla. Amar a un alma es romper las barreras. Amar a un alma es romper el tejado. Amar a un alma es romper los paradigmas. Pero traer a esa persona a Jesucristo para que pueda ir al cielo y sea salvo para siempre. Eso es amor por un alma. Pastor más Facebook igual a bendición para el alma. Encuentra a nuestro pastor en www.facebook.com/nuestro pastor.